del inicio de la actividad puntualmente. Y tenemos en línea a Leandro Sánchez, al periodista que va a estar cubriendo para Marca Deportiva los juegos allí en Cochabamba y que bueno, ya está próximo a viajar. Lea, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Ya estás próximo a viajar? Sí, el día domingo, Bien. ahí en un par de días. Bueno, te van a hacer trabajar bastante. Al final tenemos, seguramente llegamos a los 20 deportistas de Mar del Plata, lo cual es una cifra muy interesante para un juego sudamericano, ¿no? Sí, totalmente, sí. La verdad que yo cuando surgió la idea de poder ir a los Juegos, no pensaba que irían tantos deportistas. Sí, imaginaba remo, imaginaba patín, eh, imaginaba gimnasia, Ujú. pero no tantos y de tan variados deportes. Estos juegos tienen la particularidad de que tienen muchos deportes, más de 40 disciplinas deportivas, lo cual es muchísimo. Y por eso también va a estar interesante porque las competencias se acortan en el tiempo de cada disciplina, porque bueno, si no, no entra en el calendario, ¿no? Claro. Porque a veces los escenarios a utilizar son los mismos. Así que sí, 19 confirmados, en realidad oficialmente son 20 deportistas porque, bueno, lamentablemente Diego Cassini, que iba a viajar representando a la selección argentina en aguas abiertas, con una meningitis no puede viajar, pero son 19 y con potenciales 20. Claro. Bueno, y en ese contexto no siempre sucede que en este nivel, en el ODESUR, en el sudamericano, también tengas de los deportistas más destacados, ¿no? que ha tenido Mar del Plata en este último tiempo, porque van a estar los hermanos Rosso, va a estar Ayelén Tarabini. Hay veces que los deportistas eligen o las asociaciones eligen mandar representantes que no son los de elite para darles un destino europeo, alguna gira internacional y no tenerlos en este tipo de certámenes, ¿no? Eso también valoriza un poco lo que son los sudamericanos, los Juegos ODESUR y también la delegación de Mar del Plata, ¿no? Vamos a tener un olímpico allí encabezando quizás la delegación y que el abanderado también de la delegación argentina sea Germán Cheraviglio, habla también de la importancia que va a tener la delegación argentina, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Incluso en número. Ayer o anteayer leía que la delegación de Brasil son poco más de 300 deportistas, Uh -huh. lo cual es poco. Ya Mar del Plata tiene 20. Y sí, como decía, Charaviglio olímpico, y bueno, tenés a los hermanos Brian y Cristian Rosso, ambos deportistas olímpicos dentro del equipo de remo. También eh, también tenés compañero de Cristian, no me sé el nombre ahora, pero Presente. bueno, que también es Claro, olímpico. Ariel Suárez. Es Uh -huh. Suárez también ha estado en Juegos Olímpicos. Después tenés a una chica, Micaela Levalli, en atletismo, quien compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud hace 4 años, Uh -huh. los Juegos que se van a hacer este año. Bueno, compitió ella hace 4 años. Las hermanas Florencia y Mariana Borelli, que son destacadas también. Y bueno, Francisco Nievas, que si bien viene de varias lesiones, siempre está en selección argentina y ya hace 11 años ganaba el oro en los Juegos Panamericanos en karate. Así que sí, súper interesante. Y por el lado de entrenadores también, bueno, Román Palés, por supuesto, un referente del remo, Leonardo Malgor de atletismo, Mallorquín también estuvo en los Olímpicos. Así que sí, súper interesante. Uh -huh. Y creo que el nivel va a ser muy bueno de la delegación argentina para competir con sí misma y contra los otros deportes. Estima uno que Colombia debiera estar allí arriba en el medallero, y hay que ver qué ocurre con el local Bolivia y con Perú, Uh -huh. que si bien potencialmente no son tan fuertes, la cuestión está de la altura. Todos con quienes uno habla lo destacan como algo que les va a sumar bastante.
Claro, bueno, es un factor determinante y tiene diferentes estrategias a asumir, ¿no? Muchos ya están en Bolivia desde hace un tiempo, entrenando y tratando de aclimatarse a la altura. El otro día lo escuchábamos aquí en la 99.9 y tenemos el testimonio también en marcadeportiva.com hablando con vos a Francisco Nievas, que van a ir sobre el inicio de la competencia, ¿no? El factor altura en estos juegos particularmente va a ser preponderante, es una altura importante, 2.500 metros, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Sí, como decís vos, por ejemplo, el boxeo, donde está Luis Calderón, Uh-huh. quien es el capitán de la selección. Ellos se fueron hace ya un par de semanas, estuvieron en Quito, que es un poco más alto, y estaban por bajar ahora a Cochabamba. Y sí, los casos del squash que van a llegar, por ejemplo, Leandro Romilio se venía de competir de Paraguay, Uh-huh. se venía hasta acá y después viajaba hacia allá. Iban a Buenos Aires los chicos del squash y caían en medio del torneo, porque ellos empiezan más tarde, o sea, no estaban en la inauguración, y sí, sobre la fecha misma, a ver cómo lo sentían. Atletismo están allá, patines están allá, así que bueno, habrá que ver cómo se acomodan eso, ¿no? Distintas estrategias. Claro. Como ocurre habitualmente con el tema que es más notorio para la gente, con el tema de la selección argentina de fútbol cuando juega una eliminatoria. Uh-huh. Bueno, esto de la discusión siempre de ir o no ir, lo que pasa con la selección de fútbol, había que ir sí o sí unos días antes por las cuestiones de eliminación propia de la fecha FIFA. Claro, sí, bueno, eso es otra situación particular. Ha tenido varias cosas estos Juegos Odesur en su camino. Como en todo juego, hay denuncias de dinero mal habido y estas cosas que siempre rodean a cualquier evento deportivo que se organice. Pero particularmente la forma de la medalla de los Juegos Odesur también ha planteado un tema de discusión, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, es una forma de una hoja de coca, Uh-huh. Que no deja de ser, bueno, digamos, algo característico, Claro. un elemento, no solo uno lo entiende por medicinal, sino también parte de comidas y de la cultura ya milenaria, ¿no? De las Uh-huh. culturas del altiplano, también de nuestro norte, y bueno, han decidido por ese lado. Y sí, en algunos medios se ha tomado también la hoja de coca, que es verdad también, como buscando por el lado de uno de los componentes, el componente principal, no tan principal, de la cocaína, de la droga de la cocaína. Sí, es una hoja, es una droga, pero como muchas drogas, es una droga natural, no que se utiliza básicamente, por ejemplo, para hacer un té o para mascar, que es algo muy común. Sí. Así como nosotros mascamos chicle, ellos mascan en la hoja de coca. Y en realidad a mí no me despertó, digamos, algo particular, pero sí entiendo que a mucha gente lo haya tomado por el lado de la cocaína, entonces se ha escandalizado. Me parece algo un hecho de color, y que va a salir de lo habitual de las medallas, y que yo creo que quienes tengan la posibilidad de ganar una medalla la van a valorar un poquito más todavía, porque la van a recordar al ver su forma y la van a identificar perfectamente, y eso es algo simbólico que de la organización me parece que está piola. Claro, sí, bueno, ojalá tenga muchos los marplatenses, ¿no? Específicamente, ¿qué has visto de los escenarios, de las distancias entre una cosa y la otra que va a tener una incidencia directa en la cobertura que puedas brindar allí, ¿no? Bueno, al principio no hay una información. Si uno entra a la web oficial, las redes oficiales, los nombres de los escenarios están, pero no hay una información certera de dónde están ubicados muchos. Obviamente sí se han distribuido por la zona, no solo Cochabamba, sino por el valle y demás, porque bueno, no a los lugares. Pero yo te puedo ir diciendo, deporte por deporte, desde lo que sería el centro de la ciudad, que es casi donde está ubicado también el centro de operaciones de las oficinas de la organización, y del estadio Félix Capriles, que es el estadio de la inauguración.
natación está cerca, la laguna queda a unos 4 o 5 kilómetros, el pabellón de gimnasia también, la pista de atletismo también, donde los chicos realizan patín carrera también, tiro con arco es cerca, el rugby es cerca. Los únicos deportes que uno sabe que son un poco más lejos, que son una localidad cercana, son boxeo y taekwondo, y karate, perdón, que comparten el mismo escenario y que es a unos 50, 60 kilómetros de la ciudad. Por lo cual, bueno, esas jornadas, bueno, habrá que viajar más para ir a cubrir y dividir con otros deportes. Pero sí, y el fútbol femenino. El fútbol femenino que se va a jugar en 2 escenarios que no están, de hecho, enclavados en la ciudad, aunque habría alguna posibilidad, todavía eso no está definido porque el fútbol lleva mucho tiempo. Claro. El fútbol 11, pero bueno, habría una platense ahí, en principio ya la confirmó su club, pero bueno, no, todavía no estaría, pero sí, mayoritariamente son deportes que se desarrollan en el día, las pruebas, y en escenarios cercanos, así que si Dios quiere y los horarios nos ayudan de programación, podremos estar siguiendo a todos, aunque sea una vez, seguro. Claro, sí, bueno, poder estar cerca de los 20 son un montón, ¿no? Y por eso hay que ir organizándose y armar todo un esquema para poder estar cerca la mayor cantidad de tiempo posible de estos 20 representantes que va a tener la ciudad de Mar del Plata en los ODESUR, allí en Cochabamba, y esperemos que nos ayude también la conectividad, ¿no? Que es fundamental. Bueno, es un gran tema, pero no, eso no puede uno achacárselo a Bolivia solamente. He tenido la posibilidad de estar en varios torneos, incluso recientemente, bueno, de estar en San Pablo el año pasado, y también ocurría que dentro del mismo edificio donde se hacían todos los deportes, en un piso, en cierto lugar tenías una conectividad, en otro no tenías. Por más que uno dice, bueno, Brasil, sí, en Argentina va a ocurrir lo mismo en los Juegos de la Juventud, porque ocurre lo mismo cuando hay, bueno, ni hablar cuando hay básquetbol en el estadio polideportivo aquí, o fútbol. Lamentablemente eso es un problema de conectividad más grande que tiene que ver con cuestiones de infraestructura, que sí, que va a estar, y que bueno, sí, hay que ver cómo se sortea, pero bueno, es también parte de encarar el trabajo periodístico, ya planificarlo, y bueno, también de los imprevistos, cómo ir solucionándolos, ¿no? Claro. No, de alguna manera u otra estará la información, aquí sí la van a tener porque los resultados van a estar online, incluso va a haber televisación, de la televisión boliviana, así que bueno, también la cadena TIC va a transmitir algo, no se sabe bien qué todavía, en cuánto, pero bueno, así que va a llegar, y a través de redes sociales también, ojalá tengamos la suerte de tener la conectividad y poder hacerlo al momento, y si no, lo más rápido posible. Claro, como se pueda, iremos tratando de informar en tiempo real lo que pasa con estos Juegos ODESUR a través de marcadeportiva.com y aquí en Marca Deportiva Radio. Lea, buen viaje, sí, estaremos en contacto, ojalá nos ayuden las conexiones allí en Cochabamba. Seguramente, sí, Rodrigo, cómo no. O sea, el día martes ya estoy instalado allá. Buenísimo. Así que bueno, ya ahí conectándome los días previos con la gente, los deportistas que ya están allí, haciéndole visitas, antes de que ellos ingresen a la villa, pues la villa se ingresa un día antes de la inauguración, el día 24, así que los chicos de atletismo, de remo, por ejemplo, están ahora relajados en otros sitios. Claro. Así que bueno, aprovechando también esa posibilidad que nos va a llegar un poquito antes y estar con los deportistas allí en el lugar, no solo donde hacen deporte, sino también donde están alojados, que también es un buen momento para
para tomarlos más distendidos y poder charlar de cuestiones relativas a esto, pero también de otras que tienen que ver con lo que han vivido en los días previos. Exactamente. Bueno, seguiremos mientras tanto disfrutando de los testimonios y de tu trabajo en la previa de esta cobertura de los Juegos ODESUR. Un abrazo grande, Lea, gracias. Dale, un abrazo para vos, Rodrigo, y saludos a todos. Hasta luego. Bueno, Leandro Sánchez, sí, que es quien se encargó de ir recopilando las notas y los testimonios de los marplatenses, aquellos que todavía se encontraban en la ciudad y que tenían disponibilidad, como el caso de Federico Scioffi.